¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Augusto de la Chuleta Osler. Bienvenidos aquí a la Chuleta, bienvenidas y bienvenidos. Eh, Vamos a hablar un poquito acerca de lo que más nos gusta, que es atender a personas. Seas estudiante, seas ya estés titulado, seas eh, interna, residente, especialista, estés en enfermería, en medicina, auxiliar, si estás preparándote para ser técnico o paramédico, seguro que encontrarás algo aquí para tu interacción diaria en la consulta con las personas, con los pacientes. Suscríbete y da a la campanita para que te enteres de todos los videos y actualizaciones que tenemos. Vamos a hablar un poquito acerca de la homeostasis ácido-base, un tema del cual quería hablar hace un tiempo y pues, nos ha costado un poco. No había tenido la oportunidad de hacer un dibujo tan elaborado, nos ha costado un poco de tiempo poder decidirnos a hacer esto. No lo vamos a aprender de la manera clásica usando una tabla, ¿no? Una tablita donde se pone ahí acidosis respiratoria, disminuye la CO2 o aumenta la CO2, disminuye la PO2, que hay que ver primero y hay que ver después. No vamos a tratar, a tratar de aprenderlos desde la memoria, sino desde cómo funciona, desde la fisiología, desde la fisiopatología. Vamos a tratar de entender entonces conceptos, vamos a ir explorando algunos términos y eventos que van ocurriendo en el organismo para poder entender bien, para poder entender, visualizar, comprender. Y entonces a lo mejor después revisar la tablita, pero sobre todo utilizar esto para después podamos aplicarlo, para poder después aplicarlo con los pacientes, ¿no? A ver, cosas importantes. Los dos principales motores del equilibrio ácido-base son el pulmón, o los pulmones y los riñones, ¿no? Ahí es donde ocurre la magia, el equilibrio. Existe en el cuerpo una serie de reacciones químicas, la respiración celular, respiración aerobia, anaerobia, la glicólisis, la lipólisis, etcétera, que tienen una tendencia a acumular ácidos o a perder ácidos, ¿no? Siempre como que hay una tendencia a tener más ácidos, más ácidos, más ácidos, y el cuerpo no puede vivir con una cantidad tan grande de ácidos. El potencial hidrógeno, el pH, en el cual el cuerpo se mantiene y puede mantener todas sus funciones, porque las reacciones bioquímicas también necesitan pHs determinados. El pH del cuerpo normal está entre 7,3 y 7,4. ¿De acuerdo? No podemos manejar tantos hidrógenos. Tenemos que eliminarlos cuando hay muchos. Y después cuando perdemos tenemos que recuperarlos de alguna manera. Tenemos que mantener esa constante lucha por mantener ese pH, ese potencial de hidrógeno. Ese es el equilibrio, la homeostasis ácido-base. Son estos dos motores los principales, los pulmones y los riñones. Decía pues que constantemente estamos como yendo más hacia la acidosis, a veces hacia la alcalosis, y son estos dos órganos los que tienen que mantener esa homeostasis. Pero ¿cómo se hace esto? De hecho, hay algunas cuestiones que pueden aumentar hidrógenos extra, ¿no? Que pueden causar más presencia de hidrógenos, ¿no? Por ejemplo, el no tener glucemia, ¿no? La hipoglucemia, no va a poder haber glicólisis, entonces el cuerpo tiene que obtener energía a través de la lipólisis, y en la lipólisis, tratando de destruir la grasa, convertirla en ácidos grasos, para conseguir una acetilcoenzima A que se vaya al ciclo de Krebs, se producen cetonas. Y en los cuerpos cetónicos, sobre todo el beta-hidroxibutyriato, es el principal ácido de los cuerpos cetónicos. Entonces la cetonemia es una acidosis y causa síntomas: dolor abdominal, náuseas y vómitos. El no tener oxígeno en los tejidos, y no en sangre, ¿no? Si no hay oxígeno en sangre, una hipoxemia, por ejemplo. Si hay hipoxemia, porque a lo mejor no estamos oxigenando bien la sangre por alguna razón, una insuficiencia cardíaca brutal, por ejemplo, si hay hipoxemia, hay hipoxia tisular, y si no hay oxígeno, no hay respiración aerobia, y la respiración anaerobia genera acidosis láctica, ¿no? Ácido láctico en exceso. La sepsis es otra manera de hipoxia tisular. En la sepsis baja tanto la tensión que no hay buen transporte y no hay buena perfusión de oxígeno a los tejidos. Hay, de nuevo, hipoxia, anoxia tisular y activación de la respiración anaerobia y ácido láctico. El alcohol hace las dos cosas. El alcohol puede alterar el metabolismo de la glucosa y producir ácido láctico, como también puede producir hipoglucemia o asociar hipoglucemia y producir una cetosis. Al final el alcohol, una intoxicación por alcohol, te lleva directo a la acidosis. Entonces tenemos más hidrógenos y estos hidrógenos hay que
contenerlos y hay que eliminarlos. Y es de los dos órganos que hemos hablado, los pulmones, entre los pulmones y los riñones, el principal es el riñón, porque el riñón produce en sus túbulos, es capaz de fabricar, captando agua y dióxido de carbono, esto acá, que es el bicarbonato. Y este bicarbonato es HCO3-, ese menos es que le queda una carguita para que se pegue ahí un anión. Se pega el hidrógeno y se hace ácido carbónico, ¿no? El bicarbonato producido por el riñón se junta a los hidrogeniones y se produce este ácido carbónico. Y luego a través de la anhidrasa carbónica, todo esto está ocurriendo en el alveolo. Yo lo he puesto en el pulmón, pero esto ocurre en el alveolo en el momento del intercambio gaseoso. Entra oxígeno. El ácido carbónico se rompe, se parte en agua y dióxido de carbono. Y eso es lo que yo acabo exhalando. Entonces vemos cómo hemos ido de hidrógeno, el bicarbonato producido por el riñón se ha pegado, se ha hecho ácido carbónico y luego eso se ha roto en agua y dióxido de carbono. Y al final es lo que yo exhalo. Y esto es muy interesante tener en cuenta porque yo estoy eliminando los hidrógenos en el agua. Pero el parámetro que yo utilizo para medir esa capacidad de eliminar los hidrógenos es el dióxido de carbono. Por eso yo mido en sangre la PCO2, la tensión parcial de CO2 para ver si hay acidosis. Pero claro, es una manera indirecta de ver si hay ácido carbónico, si es que tengo ácidos retenidos, ¿no? Pero el parámetro es el CO2, ¿no? Por eso también puede ser confuso. Puede ser confuso porque hablamos de que un pH es muy bajo. Los pHs bajos son ácidos. Tengo más hidrógenos, pero el potencial de hidrógeno, el número es más bajo. Nuestro pH es 7,3, 7,4, pero los pHs ácidos son 7, 6, 5. El pH de la orina, que es una sustancia, es la orina que está eliminando tóxicos, por decirlo así, es un pH de 5,5, ¿no? Y este valor también nos puede confundir, ¿no? La PCO2 lo que mide es el ácido, porque si yo tengo más PCO2 en la sangre arterial, por ejemplo, es que tengo más ácido carbónico, me estoy quedando con los ácidos en sangre. Evidentemente, si el pulmón falla, un fallo respiratorio, por ejemplo, una neumonía bilateral, por ejemplo, una atelectasia brutal, un neumotórax, me quedo sin medio pulmón, me quedo sin un pulmón entero, un broncoespasmo, una agudización poco importante, no voy a poder ventilar bien, no voy a poder coger oxígeno, no lo voy a poder llevar a la sangre y no voy a poder eliminar el dióxido de carbono. Me estoy quedando con más dióxido de carbono, sube la PCO2 en sangre y suben los hidrógenos. Y eso es una acidosis. Como está ocurriendo en pulmón, le llamamos acidosis respiratoria. ¿De acuerdo? Acidosis respiratoria, un acúmulo de CO2, de hidrógeno, porque el pulmón no los puede eliminar. Acidosis respiratoria. Otra situación en sentido contrario. Imagínense, y por esto, ojo, por eso es muy importante tratar el dolor en urgencias, Imagínense un verdadero ataque de pánico, una verdadera fobia o un dolor tan intenso que está causando hiperventilación. El paciente está respirando muchas veces por minuto y secundariamente va a eliminar en exceso algo que no debería ser dióxido de carbono y agua. Vean cómo al eliminar dióxido de carbono y agua, básicamente me estoy deshidratando, ¿no? Pues si yo estoy eliminando en exceso dióxido de carbono, estoy eliminando en exceso hidrógenos que se están yendo con el agua, es verdad. Como yo pierdo hidrógenos, me estoy yendo hacia la base, hacia el álcali, es una alcalosis. Como está ocurriendo en el pulmón, le llamamos alcalosis respiratoria. Una disminución del CO2 por hiperventilación, una cuestión secundaria, a una cuestión emocional a veces. El riñón contesta, ¿no? Si hay una alcalosis, el riñón intentará generar lo contrario. Ese exceso de bicarbonato lo va a tratar de reducir. El riñón va a producir menos bicarbonato, intentará bajarlo, intentará generar una especie de acidosis metabólica. Ya vamos a ver cómo todos los trastornos de ácido base que ocurren fuera del pulmón, el apellido le ponemos metabólico. Y es que no solamente ocurre en el riñón, ya vamos a ver dónde ocurre también. Pero bueno, lo que quiero que tengan en cuenta es que la hiperventilación puede generar una alcalosis respiratoria por una eliminación en exceso de dióxido de carbono. Pero decíamos, más importante que el pulmón es el riñón, porque aquí se producen, se fabrican, se generan los bicarbonatos. Lo mismo, el bicarbonato pilla el hidrógeno, lo hace ácido carbónico y lo rompe en dióxido de carbono y agua y los elimina en la orina. Y no solamente eso, también los puede eliminar como bicarbonatos, como hidrógenos libres en intercambio por sodio, como agua.
pero sobre todo como nitrogenados, ¿no? Como amonio, como amoníaco. Y ojo, esto es muy interesante porque aquí entendemos por qué un paciente cuando tiene un fallo renal, un paciente que se queda sin un riñón que le funcione, sin 2 riñones que le funcionen, pues tiene la tendencia a la acidosis porque ya no fabrica bicarbonatos. Ya no puede hacer bicarbonatos que le permitan hacer de tampón y se quedan con hidrógenos. Hay enfermedades incluso, las acidosis metabólicas, las acidosis tubulares, ¿no? Que por alteraciones entre los canales de los túbulos, yo pierdo esos bicarbonatos, ¿no? Pues si yo tengo fallo renal, los pacientes que están en diálisis, cuando llegan a la diálisis, están con tendencia a la acidosis, evidentemente, ¿no? No pueden eliminar el potasio, tienen hiperpotasemia y luego pues tienen elevadito un poco, disminuye el pH, ¿no? Un pH bajo, 7.2, 7.1, lo toleran muy bien, no tienen síntomas. Y luego cuando terminan de la diálisis pues salen súper bien con sus bicarbonatos. De la diálisis salen con un pH 7.4 y tal, ¿no? Entonces, fallo renal, pierdo bicarbonatos, pues se puede compensar, ¿no? Se puede compensar con una acidosis respiratoria por un fallo renal. He perdido bicarbonatos, estoy acumulando hidrógenos y una acidosis, le ponemos al apellido metabólica. Acidosis metabólica porque está ocurriendo fuera del pulmón, ¿de acuerdo? El pulmón puede contestar, el pulmón lo que hace es tratar de eliminar esos hidrógenos, trata de intentar llegar a una especie de alcalosis respiratoria para tratar de volver al potencial de hidrógeno normal. Fallo renal, acidosis metabólica. Pero vemos y decíamos, no, o sea, es verdad, si ocurre en el pulmón es respiratorio, si es metabólico ocurre solo en el riñón, no, porque en el tubo digestivo pueden haber alteraciones que también me llevan a alteraciones de ácido base. Un ejemplo muy clásico son las diarreas, sobre todo las diarreas y las fístulas. En el duodeno se secreta mucho bicarbonato, queda algo de ello en el colon también, en los intestinos proximales. Y cuando hay diarrea, todo avanza súper rápido. Cuando hay fístula, hay un bypass, yo estoy perdiendo bicarbonatos. Pero por tubo digestivo, aún así, al perder bicarbonatos, aunque sea por tubo digestivo, le llamamos acidosis, pérdida de bicarbonatos, hay un desbalance a favor de los hidrógenos, acidosis metabólica. Pero es una acidosis que se ha generado por un problema digestivo, ¿no? Evidentemente, como tengo riñón, o tendría al menos, en teoría, riñón y pulmón, estos contestan. Si yo tengo una acidosis metabólica, el pulmón lo que hace es tratar de eliminar ese dióxido de carbono con hiperventilación. El riñón intenta producir más bicarbonatos. Vámonos al otro extremo del tubo digestivo, los vómitos. Los vómitos hacen lo contrario, porque en el estómago, ¿qué tengo? En el estómago ácido clorhídrico. Entonces, al yo tener ácido clorhídrico, yo vomito ácidos. Si yo vomito ácidos, pierdo ácidos, me estoy generando una alcalosis metabólica. No le llamamos alcalosis digestiva, una alcalosis metabólica. Pues el pulmón contesta con bradipnea. El pulmón trata de respirar menos para intentar generarse una acidosis, ¿no? Guardar ácidos, guardar dióxido de carbono, y el riñón disminuye la producción de bicarbonato, ¿no? Bueno, espero no haberlos liado mucho. Hemos visto un par de ejemplos, hemos tratado de entender qué es lo que ocurre y ahora sí puedes ver tu tablita de las acidosis metabólicas respiratorias, que cambie la O2, la PO2, el bicarbonato, etc. Solo acuérdate, para terminar, que uno de los parámetros de una gasometría es la base exceso y el número de bicarbonatos totales. Si tú tienes un paciente en acidosis que ha aumentado la PCO2, si lo tienes en acidosis con un pH bajo y ves que los bicarbonatos están en la base exceso, está en negativo, es que se los ha consumido todos. Y seguramente veas el bicarbonato tan bajo como 10, como 9, como 8. Ese paciente está en acidosis mucho tiempo, ya no tiene bicarbonatos para compensar. Gravísimo. Bueno, vamos a dejarlo ahí antes que nos estalle el cerebro. Muchas gracias, soy Augusto de La Chuleta de Osler. Visítanos en lachuletaosler.com. Descárgate todas las ilustraciones que las iremos subiendo poco a poco en la más alta resolución. Dale a la campanita, dale a suscribir, cuéntale a tus amigas, a tus amigos. No te olvides de volver aquí a La Chuleta Osler. Estamos en Instagram también, en La Chuleta Osler, y en Twitter, Chuleta de Osler. Será conmigo hasta la próxima. Muchísimas gracias.